Bienvenidos a este espacio académico donde abordaremos el concepto de cultura organizacional propuesto por Edgar Schein y vamos a relacionar ese concepto, esta teoría de cultura organizacional de Edgar Schein con la película Spotlight. Vamos a hacer un análisis de esas escenas donde nos permite relacionar esos conceptos propuestos por Edgar Schein en cuanto al tema de cultura organizacional y en qué momentos de la película podemos evidenciar estas situaciones. Esta es una actividad netamente académica para el curso electiva CPC organizacional con la docente Mónica Lady Gutiérrez. Vamos a empezar entonces hablando acerca de qué es cultura organizacional. Entonces, cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos de ese conjunto de creencias, de hábitos, de valores, de actitudes, de tradiciones de los miembros de una misma organización, ¿cierto? La cultura organizacional se expresa a través de estrategias, estructuras, de sistemas, ¿cierto? Es la forma en cómo la organización actúa, cómo la organización opera para lograr obtener los resultados que van encaminados a esas metas organizacionales, a esos objetivos institucionales o a esa misión y a esa visión que hacen parte de cada una de las organizaciones. Edgar Schein en 1986 pues, define la cultura empresarial o cultura organizacional como ese conjunto de supuestos y creencias sobre las cuales las personas se basan o basan sus conductas diarias en el desempeño de su trabajo, ¿cierto? Marchando a través de tres niveles. Y él habla de tres niveles. Entonces tenemos el primer nivel que es los artefactos, el segundo nivel que es los valores y el tercer nivel que es los supuestos. Pero esos tres niveles los vamos a estar abordando en el transcurso de este video, explicando cada uno de ellos y su relación con la película que estaremos hablando el día de hoy, que es Spotlight. Precisamente hablando de Spotlight, pues eso es una película que exhibe la forma en cómo opera una organización, ¿cierto? En este caso sería uno de los periódicos de investigación más importantes de los Estados Unidos, que es el de Boston Globe, ¿cierto? Es uno de los periódicos más conocidos en ese país por su buen trabajo investigativo. Entonces, en esta película vamos a poder mirar cómo funciona ese sistema dentro de esa organización, cuáles son los procedimientos que regulan esa acción laboral dentro de este sistema de empleados, dentro de este sistema de funcionarios. Vamos a poder analizar esa cultura, cómo proceden, cómo actúan frente a las diferentes situaciones que se les presentan en cuanto al campo periodístico. Así que bienvenidos a este análisis de Spotlight, una película que fue aclamada por la crítica, ganadora de un premio Oscar en el año 2015 y que hoy estaremos analizándola con el tema de cultura organizacional. Bienvenidos. Cordial saludo, compañeros y tutora. En la iglesia hay una jerarquía, donde su líder principal es el Papa y él, junto con los obispos, son los encargados de gobernar y dirigir a los otros miembros de la iglesia. La jerarquía de la iglesia católica se usa para referirse a los miembros de la iglesia que desempeñan la función de gobernar. Desde la cultura de la iglesia, como lo plantea Chein en la película propuesta Spotlight, la gran historia no está en los curas como individuos, está en la institución, práctica y política. Hay que apuntar contra los males del sistema. La película es una guía profesional y moral sobre el juicio del trabajo, el trabajo de cualquiera de nosotros. Ahora bien, la incidencia que tiene la credibilidad del mensaje, influyendo en la cultura, donde en esta trama se evidencia los niveles propuestos por Chein, comportamientos de los miembros de la organización, donde esta socialización de cultura en una organización es una hipótesis fundamental de su éxito, en tiempos donde la colaboración es fuente de ventajas competitivas. Una persona con capacidad de liderazgo es aquella que tiene la capacidad de tomar iniciativas, proporcionar ideas innovadoras, generar seguridad, evaluar proyectos de manera eficiente. Buenas noches. Eh, para continuar hablando de la cultura organizacional, encontramos que hablar de cultura organizacional es encontrar en cada organización un mundo, porque cada uno ha adoptado sus formas de realizar las cosas, sus formas de pensar de acuerdo a su organización. Pues la cultura organizacional se transmite a través del tiempo y se adapta de acuerdo a la influencia que se tiene del medio y a la influencia que se puede tener en las situaciones de relación internas en la organización. De acuerdo a esto, Chains relaciona tres niveles. Uno de los niveles que relaciona Chains, que lo denominamos el primer nivel, es el nivel de artefactos, que son las creencias o normas compartidas.
Esa, pero ¿de qué se trata este nivel? Relaciona el nivel más superficial de la empresa, en donde encontramos los elementos más visibles en ella, como la arquitectura, la estructura, los procesos y vestimentas corporativos, el lenguaje, los mobiliarios, entre otros. De acuerdo a este nivel y de acuerdo a todos a los otros niveles que relaciona Chains, podemos establecer una relación entre los niveles y una cebolla. La cebolla está establecida por capas. Y estas capas, en la primera capa, en la capa que se encuentra en el exterior, encontramos el primer nivel que lo denominaríamos el nivel de artefactos, que es el nivel más superficial y es un nivel que es de fácil remover, es fácil quitar este nivel de una organización, es fácil que se transforme. De acuerdo a esto podemos relacionar este nivel en la película en cuanto a que cuando al, al periódico llega un nuevo jefe, encontramos que los procesos que realizan en la organización, en el periódico, es un proceso de investigación, pero es un proceso más superficial. Pero en cuanto a un tema que ellos han investigado, ellos lo retan a hacerlo diferente, a cambiar. Entonces encontramos que en estos procesos está el nivel artefacto, que son procesos que se pueden cambiar fácilmente. No cambia su raíz, porque su raíz es la investigación, pero podemos ver cómo de una u otra forma este jefe con una idea nueva que les plantea, de acuerdo a un tema que han dejado a un lado y que tiene mucho que profundizarse, les plantea, hay que hacerlo y lo hacemos de forma diferente. Entonces es cambiar este proceso y profundizar sobre este proceso. Ese es el nivel artefacto, se puede cambiar fácilmente de acuerdo a la necesidad que surja en la organización. En cuanto a relacionarlo con la iglesia, podemos ver cómo la iglesia, de una u otras formas, con sus vestimentas muy conocidas, podemos ver cómo de una u otra forma transforma su cultura, transforma ese nivel artefacto en cuanto a que empieza a ocultar cosas por el simple hecho de, o por el simple hecho de que son una influencia para la sociedad, una influencia de fe. Entonces tienen que verse como tal, pero ocultan cosas atroces a cambio de que no se descubra y que no caiga esa faceta que ellos traen a través del tiempo, que es promover la fe en la sociedad. Pero ahí está el nivel artefacto, porque es un nivel superficial en donde no profundiza sobre la raíz de ellos, sino que cambian de acuerdo a las situaciones que se están presentando en la organización. Bueno, continuamos con el segundo nivel del modelo de cultura organizacional de Edgar Schein y vamos a hablar acerca de los valores adaptados y declarados. Recuerden que estos quedan conformados por las creencias que son validadas por los procesos sociales que se presentan dentro de los miembros de una misma organización. Estas creencias pues predicen gran parte del comportamiento de los trabajadores de la organización, aunque en ciertas ocasiones esos comportamientos pueden ser contradictorios entre sí. Entonces, si vamos a hablar acerca de niveles adaptados y declarados, vamos a analizar acerca de la película Spotlight, donde podemos evidenciar este tema. Recuerden que dentro del periódico de Boston Globe hay un grupo periodístico consolidado, ¿cierto? Un grupo de investigación consolidado, donde se puede evidenciar amistad, lealtad, compañerismo, trabajo en equipo, liderazgo, ¿cierto? Muchos valores que comparten las personas que hacen parte de este equipo periodístico de investigación por muchas razones, por el tiempo trabajado juntos, por las cualidades de su personalidad, por sus rasgos de personalidad, que son muy similares, personas que viven en un mismo lugar, ¿cierto? En una misma localidad, que comparten gustos. Entonces eso hace que el equipo de trabajo se convierta en un grupo muchísimo más unido. Pero recordemos que hay un momento en la película donde llega una nueva persona, ¿cierto? Que se convierte en el nuevo editor, en el nuevo jefe de edición. Y eso es una persona totalmente diferente al grupo de trabajo que ya está consolidado. Es una persona judía con unas características de personalidad muy diferentes a las personas que ya están en el periódico. Y esta persona, este jefe de edición, llega con la intención de volver a retomar unos temas que tienen que ver con la Iglesia Católica
y que el periódico había archivado por mucho tiempo por diferentes situaciones en donde ya se involucra política, ¿cierto? Donde ya se involucra la iglesia, ¿cierto? Los grandes mandos se involucran para que esos temas no sean tocados, pero llega esta persona y quiere volverlos a tomar y les vende la idea a todo su equipo de trabajo periodístico para poder volver a investigar sobre ese tema, poder mirar qué pasó, poder mirar cómo esas personas fueron afectadas y bajo qué condiciones se encuentran. Entonces esta persona llega a mostrarles que la diversidad se puede prestar para poder trabajar en equipo. Y cuando hablo de diversidad me refiero a que el equipo periodístico, como se los dije anteriormente, era un equipo muy cerrado a su equipo de trabajo por las cualidades que compartían similares y la película nos muestra cómo la diversidad, ¿cierto? La diversidad entre las personas, personas con diferentes creencias, personas con diferentes valores, personas con diferentes rasgos de su personalidad, pueden trabajar en equipo y obtener un muy buen resultado. Entonces la película nos muestra que esta persona que llega como jefe les vende la nueva propuesta, les transmite la idea que tiene como jefe de adicción y qué quiere hacer con su grupo investigativo y qué es lo que realmente quiere mostrar en el periódico y logra transmitir esa intención y logra que entonces esa cultura organizacional del periódico empiece a trabajar en pro de esas personas que se pudieron o que en su momento fueron afectadas por esas situaciones que se presentaron con los miembros de la Iglesia Católica. Entonces estamos viendo cómo podemos adaptar, ¿cierto? Adaptar y declarar esos valores dentro de la organización y la diversidad da paso para que pueda generarse nuevas ideas y nuevas formas de trabajo dentro de la organización. En el nivel 3, en las suposiciones subyacentes básicas propuestas por Chein o según Chein, son las que realmente dirigen la cultura y enseñan a los miembros de la organización cómo percibir, pensar y actuar sobre las cosas, constituyendo lo ontológico. Acá podemos ver cómo la cultura desde el nivel 3 de Chein y las creencias básicas sobre el tiempo, las personas, las percepciones, pensamientos y sentimientos, que es lo que constantemente se evidencia en la trama de la película dentro de la iglesia y el periódico. En las presunciones subyacentes básicas, desde los niveles de cultura de Chein, se encuentran unas presunciones implícitas que orientan la conducta y enseñan a los integrantes, en este caso del periódico, a percibir, pensar y sentir las cosas. Esto se hace desde la cultura. Dentro de los indicadores y manifestaciones culturales que se evidenciaron en ambas instituciones referentes al nivel 3 por Chain, los símbolos, las subculturas, el medio físico, es decir, dentro del periódico y dentro de la iglesia, las normas se compartían todos como equipo. Dentro de la cultura del periódico se ve las actividades sociales, conversaban, celebraban y hasta se apenaban de ciertas situaciones. Tenían tareas en equipo, donde incluían los recursos como sus materiales de trabajo y las instalaciones de la empresa. La cultura no es estática, cambia a medida que cambia la organización. Después de haber realizado el análisis de la película y la teoría de Chains, podemos decir que la cultura organizacional es supremamente importante para una empresa, para una organización. ¿Por qué es importante? Porque dificulta o facilita el cambio, orienta a las personas que hacen miembro de esa organización, les da identidad, es capaz de fragmentar o potencializar a una persona, refuerza o minimiza algunos valores. Desde aquí eso lo podemos ver claramente en la película, cómo la cultura organizacional de la iglesia fue fragmentada debido a las situaciones en las que había caído o las circunstancias o los hechos que había realizado. Mientras que la cultura en el periódico fue fortalecida, fueron mayormente integrados debido a que se enfocaron en un objetivo y lucharon conjuntamente para realizarlos. Y todo esto lo hace ¿quién? La cultura. Por eso, supremamente importante es la cultura para el desarrollo de una sociedad y de una organización en general. Gracias.